Hola, muy buena tarde, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Me di cuenta, creo que ya todos pueden ver, ¿verdad? Sí, correcto. Quiero que vean la presentación. Me di cuenta que en la grabación pasada no se veía la presentación, aparte por los problemas de la contingencia actual. Espero que todos se encuentren muy bien. Y si tienen algún problema o tuvieron algún disturbio por la contingencia doble de la helada que nos cayó, pérdida de luz, pérdida de internet, no hay ningún problema. En esta semana me pueden estar enviando sus actividades. La cuestión es que no se retrasen y sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque ya tenemos próximo el examen parcial. La siguiente semana probablemente vamos a poner una actividad de recuperación. Mientras esto pasa o aceptamos aparte más actividades por parte de ustedes, también vamos a tener un repaso general para que empecemos a ver lo del examen parcial. Para este tema es la fase 3, construcción del marco teórico, actividad y presentación. Entonces, ¿qué vamos a tener como objetivo en la actividad? Estudiar y comprender la construcción del marco teórico, sus funciones del marco teórico, las etapas para la elaboración del marco teórico y esta misma revisión y adaptación de una teoría. Como les comentaba en la clase pasada y en su foro de novedades, ustedes habían puesto en el cuestionario pasado cuántas partes consta un protocolo de investigación. Y se acuerdan que venían 4, 5, 8 y 11. Porque había una diferencia entre que pudieran ser 8 u 11. 8 sería como la parte que marca el autor, Baena Páez, y 11, que ya se ampliaría, sería cuando tú ya estás tomando las referencias de un estudio o una investigación social, que ya se le incluye, aparte de todo, de introducción, título, justificación, objetivos. También vas a tener los marcos, que puede ser el marco teórico o puede ser un marco histórico. Ahorita vamos a avanzar sobre el tema para que tengan más idea del mismo. El marco teórico va a ser una investigación que permite retomar la información de trabajos anteriores. ¿Cómo sirve esto? Con investigadores experimentados en el tema se empiezan a generar ideas o un raciocinio previo de la construcción teórica que se ha hecho. Esto a través de acercamiento de investigaciones. Y ustedes, como estudiantes de bachillerato, van a permitirse aprender del tema tan importante a la par de mejorar la redacción, buscar información relevante del tema a trabajar y colaborar en el logro de las actividades académicas. En esto mismo, el marco teórico va a permitir dar respuesta de forma objetiva al trabajo de investigación, como mediante búsqueda de información empleando las tecnologías de la información. Ustedes ahora tienen como apoyo todo vía streaming, la red, internet. ¿Cómo pueden buscar una muy buena fuente de investigación o de encuentro de marcos de referencia, literatura y cuestiones que tienen validez oficial? Sería en Google Academics, que ya se los mencioné en una clase pasada. Y también del lado derecho tiene su biblioteca virtual para poder tener acceso a libros y a literatura con referencia y con validez. Ahora bien, las características del marco teórico son útiles en el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque van a dar a conocer los antecedentes del tema de estudio. Si usted estudia pobreza, no es lo mismo estar revisando nada más a Volvinic en México que meterse a estudiar desde los clásicos a Adam Smith en Inglaterra, o ver las nuevas teorías, a Burrow, a ver a Hernández Lao también en México, o a ver más interpretaciones de la misma teoría o de la información que está ocurriendo en el mundo. Puede también checar en Harvard, en research, en revistas o cuestiones de actualidad. Ahora bien, las funciones del marco teórico en general van a ser dos. Nos permite reformular o precisar la pregunta inicial y sirve de fundamento de hipótesis sobre las cuales el investigador va a construir la respuesta coherente a dicha pregunta. Si se acuerdan, tenemos la investigación cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa sí tiene pregunta e hipótesis. La cualitativa generalmente nada más tiene una pregunta y no se generan las hipótesis porque eso tiene un marco más numérico o de referencia entre si se rechaza o no se rechaza, con una metodología diferente, que sería utilizar un Excel, un Stata, un SPSS, o hacer regresiones para buscar correlación, causalidad con variables, que ahorita vamos a ver. Las etapas del marco teórico: primero revisamos y seleccionamos el contraste de las fuentes, establecemos supuestos de investigación, analizamos los estudios previos y definimos los términos o conceptos. Y el marco teórico en lo particular para Tamayo, dentro de BAES, vemos que tiene tres funciones: delimitar el área de investigación, sugerir guías de investigación y comprender los conocimientos existentes. Cuando se delimita el área de investigación, permite ubicar el contexto en el cual se realiza la investigación. Si hablamos de la pandemia ahora, podríamos decir
Vamos a ver en qué parte se ubicó, fue mundial, fue global, por eso se llama pandemia, cómo empezó a brotar, ya nos vamos a Wuhan, que fue lo primero que se tuvo en estudios, el paciente cero y así. Después, sugerir las vías de investigación va a ser la conducción de la investigación en forma general a un contexto particular. Ya tenemos todo, pero lo queremos delimitar a México, cuándo fue nuestro primer paciente, cómo se hicieron las relaciones del exterior, cómo se empezaron a contaminar y aumentar los casos. Y ya para después compendiar el conocimiento existente, es decir, de la información más reciente del tema a tratar y los hallazgos de los investigadores relacionados a nuestro objetivo de estudio. Ya podríamos ver que ya nos dimos cuenta que no existe solo una variante del SARS, que ya existían varias, ya existía desde antes y que existen 6 cepas, que se ha modificado, que ha mutado, las vacunas que se cuentan, los métodos preventivos, y las cuestiones varias que permean socialmente. Entonces, en el marco de referencia se manejan dos siguientes formas, que sería el marco personal de la referencia y el marco de referencia que ubica el problema. Son niveles de marco teórico como primero empezaríamos con el hecho, después la teoría, los conceptos o categorías, los índices, indicadores, variables que van a vincular la realidad con la teoría y los instrumentos que nos dan la realidad con un análisis. Los indicadores son importantes y más en la cuestión cuantitativa. ¿Por qué? Porque si ya tenemos el tema de pobreza o el tema de la pandemia, estos medios van a ser los que operacionalizadores de las variables y unidades de medición. ¿A qué nos referimos con operacionalizadores? A que estos nos van a dar una referencia de que existe. Por ejemplo, si ya tenemos la pandemia, ya vimos el virus, ya vimos las cepas, ya vimos cómo muta, ahora ¿qué pasa? Podemos sacar índices o indicadores de que de mortandad, de contagio, cómo se va haciendo exponencial, su forma y cuestiones varias. Después podríamos ver cuestiones como de calidad de vida en subíndices o en cuestiones de trabajo, de educación, de empleo y de ingreso. Entonces tenemos el concepto que va a ser la explicación teórica o el hecho social, que va a expresar el fenómeno, después la categoría, cuando ya particularizas los conceptos, primero tienes la pandemia y luego categorizas los conceptos como la mortandad, el ingreso, las tasas también de recuperación, o puedes también ver las pérdidas de empleo, la pérdida de salud mental, la gente que se dedica a cuidados de adultos mayores. Luego haces tus variables, qué quieres estudiar, van a ser tus instrumentos de análisis, que van a ser las categorías a nivel manifiesto de la realidad, y pueden ser dependientes, que tú las controlas, o independientes fuera de control. Entonces tú ya vas a poder generar de forma más estructurada toda tu función. Puede ser una regresión lineal simple, una regresión compleja, puedes utilizar el Excel, puedes utilizar un Stata, un SPSS o generar más indicadores a través de ello. ¿Cómo? Operacionalizando las variables. Y esto ya quiere decir que puedes tener un referente. Así ya tú ya tienes la tasa de mortandad, la tasa de recuperación o los índices de deserción en empleo, en escuela. Ahorita con los streaming y la tecnología tenemos más acceso a seguir en contacto todos, aunque estemos aislados físicamente. Y esto es algo que premia positivamente dentro de todas las desventajas que han tenido la pandemia, con las dos pandemias más grandes mundiales que hemos tenido anteriormente. Si bien en la época cuando los Medici ayudaron y fue toda la época de florecimiento, en Florencia, si recuerdan, en filosofía, que los Medicis inyectaron dinero para que pudieran seguir los investigadores y los intelectuales, pues sí, pero era una comunidad más reducida y ellos sí florecieron. Y también tenemos la época de la peste negra o la peste bubónica, que tenían condiciones más paupérrimas, y aparte, como no estaban tan enterados del tema, se seguían contaminando y no tenían tanta información como ahora. Y ya después con los índices o subíndices van a ser las unidades más concretas del estudio. Si tú nada más quieres estudiar cuestiones de ingreso, pues te metes a ver cuánto ha caído el ingreso, el empleo, cuánto ha sido en gasto en salud, el gasto catastrófico y el gasto por la pandemia. Y ya, si quieres ver cuestiones más sociales, te puedes meter a cuestiones sí del empleo, pero la calidad del empleo. Puede que te desempleaste de un empleo que era el ideal para tus funciones y te subempleaste en algo alternativo, como pusiste algún nuevo negocio o emprendiste en comida, hiciste pasteles, venta en línea, cualquier otra cosa, ¿no? Y podrías también tener como la calidad de vida, como vivimos en condiciones diferentes, el problema de estar en una misma casa compartiendo espacios, la forma de trabajar, la forma de acceder a comida, la forma de acceder a más información o más fuentes de empleo y cuestiones varias. Tenemos los supuestos, que los supuestos van a ser las hipótesis.
Y con los elementos básicos del método científico vamos a contar con conceptos y definiciones. Los conceptos serían la teoría y la hipótesis, y las definiciones son las variables, la realidad social y los indicadores. Cuando hablamos de realidad social, es el problema, es lo que estás viviendo. En la pandemia sería la pandemia per se, ¿no? Que tú cheques el ingreso, la caída de la calidad de vida, la educación, si hubo deserción o no, pero el problema es la pandemia en general, o sea, es la realidad que estamos viviendo, ya tú haces el análisis con base en eso. Si estás hablando de pobreza, sería la pobreza per se, ya es de países desarrollados versus países de alto ingreso, de primer mundo, y así podemos hablar hasta de la misma vacuna. Cuando hablamos de la vacuna, la CEPAL ha dicho que tienen el 70% de acaparación los países de más ingreso, como por ejemplo, estaban diciendo que los que más se quedaron con cuestiones de vacuna el día de hoy era en Europa, o sea, 3 países de Europa, de que era Alemania, creo que en Israel, y había otro que estaba también abarcando más, y los países latinoamericanos hemos tenido menos acceso a la misma, y que esto está en relación también del ingreso, de la calidad de vida o de los gobiernos con los que contamos, ¿verdad? La revisión y la selección y contrastación de las fuentes. Cuando tú puedes revisar fuentes, vas a ver autores que sean representativos, jóvenes. ¿A qué me refiero con la representatividad? Por decir, si tú tienes fuentes internacionales, checas que tengan validez, o sea, ¿cómo podríamos saber? Si es un organismo internacional, pues ves que es la CEPAL, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, y si ves que son fuentes locales, pues el INEGI, el Coneval, la página de gobierno. Si ya quieres irte más a lo particular con estudios de casos o con estudios de investigadores, tendrás que revisar que tenga el formato del ISBN que está en construcción. Hay artículos que se están consolidando y que no necesariamente van a estar listos o definidos con su ISBN. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas un artículo, al igual que cuando sacas un libro, lleva un proceso y no es inmediato, no es como imprimir y subir algo a la red como lo que vamos a hacer en algún ejercicio nosotros con las wikis, sino que tienes que ver desde temas editoriales hasta temas de revisiones, porque como estás en revistas indexadas, tienen que ver que lo que dices es certero y de confianza. A esto ya después se le asigna un ISBN, pero antes de eso te hacen revisiones o correcciones en el estudio que tú mandaste y lo regresan y te lo vuelven a verificar, y ya hasta después de 2 años, ya a veces hasta 5, puedes tener un artículo consolidado o un libro impreso. Entonces, si pasara esto, si ven un artículo bueno pero que no tiene ISBN, pero ven que el autor ya tiene más publicaciones o tiene un referente en un status quo en publicaciones o en artículos científicos, ya dices que está en consolidación o que está en revisión, ¿no? El establecimiento de supuestos teóricos, las hipótesis indican que lo que estamos buscando es una proposición que puede ser a prueba para determinar su validez. O sea, que tú estás proponiendo, haces una pregunta y puedes proponer que va a pasar algo, como que hay más correlación en menos acceso a vacunas, desde antes de que supiéramos, menos acceso a vacunas en los países en desarrollo. ¿Por qué? Pues por cuestiones tanto de ingreso, de infraestructura, de acceso, cuando se juntaron los del G20, así desde los ventiladores, ¿se acuerdan ahora de que sí vamos a tener acceso o no a las vacunas o así? O puedes también decir que ya sabías que la tasa de mortandad, aunque sabíamos que era muy baja, del 3 al 5%, iba a pegar más en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad está correlacionada a cuestiones de salud o problemas que ya tienes, enfermedades endémicas, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cáncer o cuestiones crónicas degenerativas. Sabemos que la alimentación en los países de tercer mundo, de vías de desarrollo, es menor a la de los países en desarrollo, aunque no necesariamente, porque también vemos índices de obesidad muy altos en Estados Unidos. Entonces, el cuerpo teórico permite sistematizar el conocimiento, las leyes que son explicadas, se profundiza en el conocimiento del tema y se contrasta la información de la hipótesis. Si ustedes ven en la grafiquita de la derecha, en la figura, en la imagen, tenemos como toda la correlación, como cuando se está haciendo investigación, de que están esta variable con la otra y con datos varios. Permite entonces la orientación a la investigación. Y tenemos un proceso de teorización. Primero son los datos, después es el problema, luego la investigación, después la hipótesis, y ahí la teoría. Por último, la evidencia, y así se contrastan los datos con otra información. La definición de términos y conceptos para Banana pasa en el 2014. Definiciones conceptuales podemos usar las que ya definió algún autor y las vamos a tomar de su obra. Entonces tú agarras lo que dijo y ya citas textualmente, pones entre comillas, y no es que tú lo hayas dicho, sino que la Organización Mundial de la Salud
emitió un comunicado al 2019 que ya no era una enfermedad regular, sino una pandemia. Y luego para el 2020, a finales, dijo que hay que estar preparados con que se tuviera vacunas, va a ser una enfermedad endémica, que esto ya va a quedar para siempre, pero pues con menos mortandad después de la vacuna y así, pero vas tomando datos de organismos internacionales o fuentes confiables y luego como definiciones operacionales vamos a tener que hacer nosotros para efecto de nuestro trabajo. Con base en lo que dijo la OMS, nosotros creemos que la salud en México se deteriorará más debido a que tenemos problemas antes de salud crónica, personas con problemas de salud crónica, o al revés, tu hipótesis, la salud mejorará porque debido a los problemas de salud crónica que tenían las personas o las enfermedades previas, se generaron una nueva reglamentación para mejora en la calidad de vida y consumo con etiquetas y quitando de mercado ciertos productos que son mucho más dañinos, ¿no? Y ya tú podrías poner esas dos variables. Marco histórico. El marco histórico va a comprender con el señalamiento de los factores históricos que originan el problema. Esto casi siempre se utiliza por los marxistas que eligen un marco teórico marxista. Vamos a entrar más a detalle en la siguiente clase con esto. En las diversas formas de referencia tenemos el por qué, el para qué, el cómo y en dónde ponerlas. El por qué. La investigación va a ser un producto colectivo que se va a construir por las aportaciones de diferentes investigadores. Son varias personas que van a estar pensando en materia de lo mismo y de ahí se va a dar un crédito a lo que expresan ellos. Por eso se ponen las citas y la bibliografía. ¿Para qué? Por honestidad científica y para evitar el plagio, porque si tú dices algo que ya hizo alguien y crees o no pones la referencia por error, pues quiere decir que tú te estás robando como la idea. Entonces hay que tener justicia y reconocimiento, porque si no, pues estás generando, dices que tú dijiste algo, investigaste algo que ya estaba hecho. Como mediante referencias a las fuentes utilizadas. Puede ser un modelo convencional, que tú te vas a una librería y compras tu libro en la Gandhi o en la librería del centro que les comenté, un modelo Harvard o otros modelos. Nosotros utilizamos el formato APA, ¿se acuerdan? De que metemos toda la referencia. De las utilizadas lo pueden hacer en Google Academic, como les dije, en las comillitas que vienen ya viene realizado, o bien con el formato APA que yo les dejé de la sexta edición en el aula. Y mediante el aparato crítico, que son ideas complementarias al texto. Tú también puedes poner algo que no sea idéntico a lo que otro autor dijo, pero que al momento de tú leer te dé una referencia a una idea y tú pudiste hacer una síntesis de la relación en función a la idea del otro autor. Entonces, ¿en dónde las vas a poner? Las referencias o las fuentes se colocan dentro del texto, a pie de la página de forma abreviada, y en el reporte de investigación se colocan las fuentes con todos los datos complementarios en el orden alfabético, o sea, empezaríamos de la A, el primer autor, hasta la Z, y así las organizas, aunque vengan en diferente orden dentro del protocolo de investigación. Las conclusiones, el proceso de investigación es complejo y va a requerir un tiempo. Como ustedes se dan cuenta, cuando esta vez que hicieron un ensayo, se dieron cuenta, o cuando hicieron el cuadro sinóptico inclusive, que aunque un cuadro sinóptico se ve sintético, tienes que primero leer, luego sintetizar ideas y luego ya abstraerlas y colocarlas. Para hacer un protocolo que es más complejo, desde plantearte el problema, ya tienes tu título, ver el objetivo, ver la justificación, ver el marco teórico, si lo vas a hacer quanti o quali, ver cómo lo vas a evaluar, las variables, o si vas a hacer entrevistas o un diario de campo o todo lo que vayas a realizar, volver a revisar todos los autores, volver a introducir alguna teoría que te guste, bajarlo o modelizarlo con indicadores. Es complejo, ya después vas a ver los resultados, contrastar los resultados tuyos con lo que ya obtuvieron otros y poder emitir ya una opinión. Entonces es complejo y es tardado y es riguroso, o sea, lleva su proceso, ¿verdad? Entonces se debe trabajar en el desarrollo de una hipótesis, supuestos de investigación, que es a lo que tú quieres llegar para poder tener más definido el tema, y el marco teórico, que va a ser todas las teorías que ya sustentaron el tema o la investigación que estás haciendo. Esta revisión de información es con base en recuperación de datos, conceptos de información relevante, que a veces también es otro problema. Cuando tú ya estás investigando, de repente empiezas a ver más información, cuando te gusta y luego empiezas a agarrarle cariño a esto, empiezas a ver más y quieres sacar información de todos lados y te puedes perder. Hay que tener bien delimitado el tema, y la búsqueda de información
tiene que ser en fuentes veraces, como dijimos, organismos internacionales o fuentes de gobierno, o datos que tengan ISBN con investigadores de reconocimiento. Vas a emplear buscadores académicos rigurosos, no te vas a meter en Wikipedia o en el Rincón del Vago o en cosas que no tengan referencia más que de estudiantes, al igual que en libros o revistas indexadas, como habíamos comentado. Entonces, la investigación de la información permite que se desarrolle el marco teórico, con lo cual las personas pueden profundizar más en el tema de estudio. ¿Por qué pueden profundizar más? Porque tú tienes una idea, pero vas a decir, bueno, de la idea que yo tengo ya hubo alguien que estudió esto y llegó a estos resultados. En México, en Londres, en Francia, en Estados Unidos, en Budapest, y ya vas a hacer contrastes por regiones, por estudios y por manera de análisis diferentes o evaluaciones. Cuando ya tienes las hipótesis y supuestos de investigación, van a ser válidos mediante la revisión de la misma literatura que tú ya hiciste. Y esto va a permitir identificar la información reciente y relevante. Regularmente se toman datos de 5 años para atrás o 3 cuando tú haces tu marco teórico internacional, nacional y luego lo haces regional. Entonces tú vas a hacer como un contraste de estos autores con lo último de investigación, pero también es importante tener un referente de los clásicos. Tú podrías bien mencionar a Adam Smith, y aunque esté en un contexto muy atrás, en pobreza, te da una muy buena idea con la riqueza de las naciones de cómo era concebida la misma. Entonces es importante, por eso se llaman clásicos, hay autores, filósofos o investigadores que jamás van a pasar, aunque tengan ya mucho tiempo sus investigaciones o sus teorías o sus libros, porque dan un precedente y ellos generan la teoría dura. Entonces también está bien tener un referente muy antiguo de algún clásico. Y de ahí tener el contexto de trabajo depende de la investigación realizada. ¿Qué está pasando en este momento de la historia? Cómo nos encontramos en cuestiones políticas, en cuestiones de salud, en cuestiones de desarrollo humano, como ver en qué se está enfrentando, si hay o no hay guerras, si hay o no pandemias, si hay o no desarrollo, si es una época de florecimiento, si es una época oscura, para poder contextualizar. Y aquí les dejo también la bibliografía que pues nosotros estamos viendo a Baena Paz, 2014, que es Metodología de la Investigación, de la serie integral por competencias en México del grupo editorial Patria. Bueno, por mi parte sería todo, creo que quedó mucho más claro ahora que vieron la presentación ustedes. Revisen si tienen alguna duda porque ya viene el parcial y les digo que probablemente les voy a colocar para la siguiente clase una actividad de recuperación y una actividad para que hagamos un repaso general de todo. Quedo a sus apreciables órdenes y cualquier cosa me pueden buscar en contacto a tu tutor y les voy a responder todos sus comunicados y dudas. Gracias, buena noche. Síganse cuidando, por favor.